Este 2021 es un año especialmente señalado para nuestra hermandad, para la cofradía del emprendimiento, porque celebramos el 20 aniversario de nuestra fundación, 20 años de aquel 21 de abril de 2001, en el que nuestros hermanos Ángel Pérez Resa y Rafael Orozco García dejaron reflejado por escrito un acta fundacional y el compromiso de ambos de llevar a cabo un proyecto que ahora, 2 décadas después, es más que una realidad. Para repasar y conocer toda la historia que envuelve a la fundación de nuestra cofradía, hemos decidido hablar con los hermanos fundadores y estoy sentado ahora con Rafa Orozco. ¿Qué tal? Muy bien, ¿tú qué tal? Gracias por invitarme. Gracias a ti por venir a esta conversación, como te decía, entre un hermano y su hermano fundador. Si te parece, en primer lugar, vamos a disculpar a Ángel, que por motivos de trabajo a última hora se ha ausentado, pero que evidentemente pues, también hablaremos con él. Rafa, decía que ahora estamos celebrando 20 años de aquel 21 de abril de 2001. ¿Qué pasó aquel día? ¿Por qué es tan señalado? Están señalados porque fue el día que al final fijamos para juntarnos y materializar un sueño, una idea de fundar una nueva cofradía en Úbeda, porque veníamos de ambientes cofrades, los dos fundadores, y nos quedaba ahí como algo pendiente, como que no terminábamos de ver en las cofradías en las que estábamos, pues esos detalles o esas peculiaridades que echábamos de menos, ¿no? Y queríamos verlo reflejado en una cofradía. Y bueno, la primera intención no era fundar el emprendimiento, la primera intención fue fundar un descendimiento, porque también faltaba ese pasaje de la Pasión en la Semana Santa de Úbeda, pero por aquel entonces nos enteramos que la Cofradía de la Angustia se estaba planteando hacer un grupo escultórico de un descendimiento. Y entonces, pues claro, cambiamos totalmente y el espíritu del pasaje bíblico que queríamos representar. A continuación hablamos de eso, de lo que es la cofradía hoy, en la actualidad, y de lo que en un principio quería ser, se pretendía ser, pero hablaba de esa fecha concreta, de ese 21 de abril, pero además hay un lugar también muy concreto, el número 11 de la calle Andújar. De la calle Andújar. ¿Qué es ese sitio? Pues ese sitio es la casa domicilio familiar donde viven mis padres y bueno, mi padre ya no vive, pero donde han vivido mis padres siempre y donde yo resido. Y se fundó allí en una cantina árabe, que es el sótano de la casa. Estábamos los dos solos, con una imagen de un Cristo atado de mano, un Cristo de Medina Celi, que las conservo. Y nos encomendamos, pues hicimos nuestra oración para encomendar ese proyecto a la Virgen y se redacté el acta fundacional y a partir de entonces pues empezamos a trabajar y fue ahí. Ángel Pérez Resa y Rafael Orozco tenían claro que tenía que ser una hermandad con un cariz salesiano. En un primer momento no, en un primer momento queremos una hermandad ubetense, que fuese más ubetense, que no tuviese influencias de otras Semanas Santas. Al final pues hemos visto que es muy difícil hacer algo así, pero el carácter salesiano fue gracias al consejo de Gervasio Ortiz, Gervasio Real, que es una persona de las más salesianas que yo creo que hay en esta casa, y nos recomendó que acudiésemos aquí a Salesianos para fundarla, que hablásemos con don Teodoro Castillejo y que seguro pues que prosperaría esa idea, ¿no? Y gracias a ese buen consejo de Gervasio Real, pues así fue, nos abrieron las puertas de esta casa. Este año, 2001, este momento del que hablamos, Ángel y Rafael eran dos chavales que edad tenían cuando deciden vamos a fundar, queremos que haya una cofradía más en Úbeda. Pues teníamos 25 años, los dos somos de la misma edad. 25 años teníamos para aquel entonces. Y la verdad es que bueno, ya habíamos visto el ejemplo de la sentencia, que tuvo pues un periodo bastante largo para su erección canónica, ¿no? Y nosotros pues pensamos que también íbamos a tener el mismo entre comillas vía crucis, que íbamos a tener también por un periodo muy largo, que iba a ser una prueba dura para consolidar esa fundación.
pero nuestra sorpresa fue que fue todo mucho más rápido de lo que nosotros mismos esperábamos. Eso se debe Por supuesto. en gran parte a la congregación, a Por esta supuesto. casa. Eso se debe a la congregación salesiana. Nos ayudaron muchísimo. Al principio la idea de una cofradía no estaba en su mente, ¿no? De tanto de don Teodoro como de la comunidad y de la inspectoría, y nos recomendaron que hiciésemos una asociación, que trabajásemos por los niños, que entonces se llamó Amigos de Don Bosco Prendimiento. Era una asociación que trabajábamos en el colegio, en todos los colectivos desde donde se nos solicitaba ayuda, tanto en antiguos alumnos como con María Auxiliadora, como con el propio alumnado. Y de hecho creamos unos talleres educativos, se llamaban talleres educativos Don Bosco, en el que había pues, un cineforum, había talleres de teatro, había talleres de manualidades, de decorar un Belén, que de hecho el Belén que creo que se sigue poniendo en la iglesia, las figuras son aquellas que se decoraron pues hace casi 20 años, ¿sí? Porque fue un poco después. Y aquello fue el proyecto con el que empezó, y los salesianos vieron que estábamos muy implicados en la casa. Tenemos un grupo bastante numeroso de gente que se añadió a esta ilusión, a este sueño, y bueno, pues fue todo una cosa detrás de la otra hasta que se proclamó la elección canónica. Y Rafa, ahora cuando estás aquí sentado conmigo, tenemos a Don Bosco detrás, que además es titular de la cofradía, de la hermandad, ¿tienes los recuerdos de todo aquello, de todo el proceso intacto en tu cabeza? No sé si intacto lo tendré todo. Tengo muchos recuerdos de muchas experiencias, de llamar a muchas puertas para los trámites de la aprobación canónica, ¿no? Porque, claro, no solamente es que los salesianos nos aprobasen, sino también tenemos que pasar pues, por la parroquia, por el arciprestazgo y por la diócesis, ¿no? Entonces tuvimos que pasar por muchas cosas, hacer muchas barras para obtener fondos para ir sacando adelante los proyectos que teníamos, y bueno, muchas charlas formativas, muchos ratos de oración con el Santísimo en la capilla de la comunidad, con el padre Curro Larena. Y la verdad es que son recuerdos muy bonitos, porque también hubo cosas muy bonitas, pero también hubo otras partes que, bueno, que también, pues, como en todo, ¿no? Hay su lado más positivo y su lado pues, más negativo, pero bueno. Desde ese 2001 en el que estés Ángel y tú en casa, en la calle Andújar, y dejáis por escrito ese acta fundacional, hasta el año 2003 en el que esa asociación que hablabas tú, Amigos Don Bosco Prendimiento, pasa a convertirse por fin en el sueño de una cofradía, de una hermandad. ¿Qué pasan por la cabeza de los fundadores, de los que son los fundadores de una hermandad, y lo que realmente quieren y persiguen es una cofradía, una hermandad? Pues mira, yo te voy a hablar de lo que pasó por mi cabeza, porque sí, por la cabeza de Ángel no sé lo que pasó, y bueno, aunque hablábamos por supuesto, pero bueno, no sé hasta qué punto, ¿no? Nos contábamos todo lo que pasaba. Por mi cabeza pasó sobre todo el verlo como que era muy rápido, ¿no? Que nos habían dado la aprobación demasiado rápido y que faltaba, como yo, que tenía yo entonces pues 27 años, cuando se aprobó canónicamente. Me faltaba como el haber consolidado más la hermandad, ¿no? Que era el que me daba a mí miedo, que esos cimientos sobre los que queríamos fundarla, que era por supuesto la labor social con los niños y con los jóvenes, el culto al Santísimo y la formación, pues que se nos olvidase eso un poco, que se quedase atrás y ya nos centrásemos en lo que era puramente pues una hermandad que enfoca muchas veces su objetivo en una salida profesional, ¿no? Y en adquirir patrimonio. Entonces me dio un poco de miedo que la aprobación fuese tan rápida, por eso mismo que te digo, porque yo no sé hasta qué punto estábamos maduros como hermandad, como proyecto, para asumir esa responsabilidad. La idea que tenía Rafa en su cabeza por aquellos años es la idea que, bueno, lo que no es ya una idea, lo que es la realidad a día de hoy. Ha cambiado mucho la cofradía de esa idea que tenía, ese sueño que tenía Rafa, lo que es hoy en día. ¿Se parece? ¿Se diferencia mucho? Mucho no se parece. Mucho no se parece porque, bueno, para empezar te comentaba que la intención era hacer una cofradía de estilo ubetense. La cofradía vimos que al final el cariz que iba llevando era un cariz de estética sevillana, ¿no? Y de puesta en escena, por así decirlo, sevillana. Entonces por ahí ya no se parece. Ahora, en el tema de que sigue en el colegio y que de aquí no se ha trasladado de su sede canónica, por supuesto que sí, que eso está intacto,
y la vinculación que yo veo pues, tanto con María Auxiliadora como con el propio colegio, con los alumnos, también lo veo así. Aunque, por ejemplo, echo de menos, por lo mejor esa parte de esa labor social más dedicada, ¿no?, a los niños, como los talleres educativos que te he comentado, o a lo mejor también la formación, que últimamente estoy viendo que también se está haciendo más hincapié en esa formación, que yo la veo esencial. Que para ti era tan esencial eso al principio, ¿no? Sí, sí, sí. Yo lo veo algo esencial porque es que somos una asociación pública de la Iglesia. Una cofradía tiene que saber un poco de formación cristiana, un poco de formación de lo que somos, ¿no? Somos Iglesia. Y sobre todo también la parte de caridad, que es fundamental. Entonces, a mí yo recuerdo las palabras de don Eusebio Muñoz, un salesiano al que yo le tengo especial cariño, y nos dijo en una ocasión que nos predicó una de las fiestas al principio, que si 1 euro lo dedicábamos a patrimonio, 1 euro también tenemos que dedicarlo a caridad. Si no hacíamos eso, los cimientos de la hermandad se derrumbarían. Y yo lo tenía clarísimo que eso era lo principal que había que hacer y bueno, pues ese es el miedo que tiene, ¿no? Que siempre que no se haga eso, que se enfoque todo más, nada más que adquirir a la profesión y no verdaderamente a la parte espiritual y la parte de acción social, ¿no?, con los más necesitados. Rafa, mencionabas la palabra miedo. Ahora, 20 años después, ocupas otro lugar en la cofradía, otro plano. ¿Tienes miedo también? La responsabilidad, pesa sobre Rafa la responsabilidad también como hermano fundador de lo que sea, de lo que pueda ser de la cofradía, de la hermandad? No, miedo no tengo ninguno, al contrario, lo que tengo es palabras de agradecimiento tanto a los hermanos mayores que han pasado por esta cofradía como a todas las juntas directivas que han ido pasando, porque gracias a vosotros, pues ese proyecto, esa ilusión, ese sueño sigue estando vivo. Porque si no hubiese sido porque se hubiese ilusionado personas como vosotros y como los que han estado antes, pues esto se habría quedado como otro proyecto más que se frustra y se queda ahí en el sueño en lo justo, como dicen, ¿no?, en el olvido. Entonces, yo miedo no tengo ninguno. Y ya te digo, estoy viendo como que se está recuperando esa parte de formación que me encanta y que de hecho me invitaste a dar una charla sobre liturgia y me pareció fantástica esa idea que se esté recuperando y de una forma mucho más didáctica esa formación que es tan necesaria para todos, para mí el primero. Y yo creo que eso nunca puede faltar en una hermandad, o sea que ya te digo, miedo ninguno, al contrario. Te hacen recordar todas estas actividades a los proyectos y a las ideas iniciales que tenías en mente. Sí, todo eso y el culto al Santísimo que se sigue haciendo, no sé hasta qué punto se puede comparar con lo que se hizo al principio, pero bueno, tampoco se puede, hay que evolucionar también y hay que ver también cómo son los jóvenes de hoy en día, cómo va la sociedad y hay que adaptarse un poco a los tiempos, por supuesto, pero yo te digo, miedo ninguno, es agradecimiento. Hablar de esto es emprendimiento, pero has comentado hace un rato, esto en un principio pretendía ser, pensamos en que fuese el descendimiento. Pues sí. De hecho, esa fue la primera idea. Yo me puse como loco a diseñar escudos, a diseñar bocetos del misterio, todo, o sea, todo lo que eran los enseres de estandarte, de todo. Y de hecho tuve que cambiar todo ese diseño de todos esos bocetos a un emprendimiento. Y de hecho, te digo, yo cambié a diseñar el escudo que todavía tenemos actualmente, el escapulario, una túnica primitiva que diseñé, que luego se modificó, y bueno, y tuvo que hacer pues eso, darle la vuelta como una tortilla y empezar de cero, ¿no? Y hacer tabla rasa y decir, pues bueno, ahora no tiene nada que ver. ¿Qué sensación se le queda a uno cuando tenía una idea tan clara o casi tan clara y se ve casi obligado a deshacerse de esa idea y pensar en otra? Pues piensas que tienes que ilusionarte de la misma manera porque no tiene nada que ver el pasaje bíblico, ¿no?, de la pasión, de un descendimiento que es mucho más patético, ¿no? Hay un dolor mucho más patente en la escena que en un prendimiento que es una escena menos dramática y claro, no tiene nada que ver. O sea, ni el carisma de la hermandad más serio podía ser, porque el emprendimiento no es tan serio como un descendimiento, que está Cristo muerto, y claro, pues era totalmente diferente. Era hacer tabla rasa, como te digo, y empezar de cero con todo, ¿no? Una vez que os enteráis que la Cofradía de las Angustias
tiene en mente ese desprendimiento y os toca decidir en pensar otro pasaje, ¿teníais tan claro, sabíais por cuál decidiros? ¿Costó pensar en ese pasaje, en que fuese el prendimiento? ¿Se pensó en otro? No costó, no se pensó en ningún otro, porque la verdad es que eran dos saltos que había en la Semana Santa de Úbeda, ¿no? Tanto de la oración en el huerto a la columna, pues hay un salto muy grande. Y de la inspiración a la angustia, pues también había un salto, ¿no? Pero vamos, quizás más grande es el de la oración a la columna. Lo que pasa es que como también el Jueves Santo está tan concentrado, aunque la idea primitiva era de procesionar el mismo Jueves Santo a la 1 de la tarde, pero no pudimos hacerlo porque bueno, uno de los sacerdotes por los que tuvimos que pasar antes de obtener la aprobación nos recomendó, por así decirlo, que más procesiones Jueves Santo que no. Que ya había demasiada. Que ya había demasiada. Entonces, que eligiésemos otro día, el que fuera. Entonces, pues nos pasamos al más cercano al Jueves Santo, que es la noche del miércoles santo. También en un principio la idea era procesionar en lugar del miércoles santo, el Jueves Santo, a la 1 del mediodía. A la 1 del mediodía, para no romper ese orden cronológico que tanto se ha valorado en Úbeda. Entonces no quisimos romperlo. Cuando después nos han, entre comillas, criticado a algunas personas porque lo habíamos roto, no lo hemos roto por voluntad propia. Se rompió porque nos lo impusieron, porque era como, no era un requisito para la aprobación, pero fue una imposición. Y bueno, mi mente, o sea, a pesar de que yo soy hermano de la columna desde pequeño, yo sabía que de esa forma, saliendo Jueves Santo, tenía que renunciar a una de las dos. O salía en una o salía en la otra, pero no, era imposible, era incompatible. Y Rafa estaba dispuesto a renunciar. Y yo, claro. El proyecto fue así y vino así. Era un emprendimiento, aunque no fue lo originalmente pensado, pero era el emprendimiento y tenemos que salir adelante con ese proyecto. Y así lo quiso Dios o la Virgen, ¿no? Pero que nos permitieron que fuera así y ya te digo. Al final, pues el miércoles santo por la noche. Rafa, hemos hablado del pasaje, hemos hablado de el día en el que procesionar. ¿Y el Cristo, por qué se decide que sea el escultor Bernardo? Bernardo Foronda. Pues fue una cosa curiosa porque un poco antes de la fundación del emprendimiento, pues coincidimos Ángel y yo en la Junta de Gobierno del Santo Entierro. Y por aquel entonces pues se acometió una restauración de todo el grupo escultórico del Santo Entierro y del Cristo yacente también. Y los restauradores fueron Bernardo Foronda y Francisco Pérez Vargas. Entonces, a raíz de aquella restauración, pues se empezó el contacto con Bernardo Foronda, pero no sabíamos que él había hecho nada ni que hacía nada de imaginería. Y coincidió que al poco tiempo después, pues en una escuela de arte que había en la calle Don Juan, que la montó Gerardo Ruiz del Moral, yo vi por mi cuenta, Ángel también lo vería en otro momento, había un busto de barro de un Cristo que a mí me cautivó, a mí me encantó. Pero claro, ¿Lo recuerdas aún? Sí, lo recuerdo. Lo recuerdo aquella escena, pero claro, yo como en mente teníamos que era un descendimiento, pues yo decía, es un Cristo vivo, pero me encanta esa cabeza. Pero ¿qué hacemos? ¿Cómo lo va a poner? Igual no tiene la misma anatomía, ni la misma posición, ni el cuello, pero fíjate los caprichos de estilo, como te digo, que luego pasó a ser un emprendimiento y entonces podría ser perfectamente esa cabeza la de Cristo. Y entonces hablamos con Bernardo, se le sugirió la idea, él la acogió con muchísima ilusión. Él nos dijo que no había hecho nunca una imagen, era un modelado que hizo de una cabeza, pero nunca había hecho una imagen en talla de madera ni de cuerpo completo. Y al final pues decidimos que lo hiciera él. Y bueno, se hizo allí en Sevilla, en el taller de Jaime Bavío, porque los dos tenían amistad y bueno, pues llegaron a ese acuerdo que pudiera hacerlo en su taller. Allí estuvimos viendo en la calle Castellar de Sevilla. Cuando una cofradía, una hermandad elige a un imaginero, evidentemente deposita mucha confianza, pero incluso en este caso se depositó más porque cuenta Rafa que era la primera vez y después ha habido más. ¿Se sabe? ¿Hay constancia de que Bernardo haya realizado alguna otra imagen? Que yo tenga constancia, no ha hecho nada más. Bernardo hizo nuestro Cristo, que podía haber hecho más porque ahí está el resultado de lo que hizo, ¿no? Es una imagen preciosa, vamos. Y sin embargo, pues bueno, cambió su orientación profesional y se dedicó a otras cosas.
Pero la verdad es que sí, que lo que tú dices, cuando tú encargas una imagen a un imaginero, siempre tiras de fotos de archivo para ver lo que ha hecho ese imaginero, ¿no? O va a visitar imágenes que tiene hechas para ver en manos de quién pone un proyecto tan importante. Porque si tú encargas una imagen no es para que la cambies dentro de 4, 5 o 10 años. Se supone que es para que sea una obra de arte para que permanezca para la posteridad, ¿no? Y claro, fue un poco arriesgado, pero yo por lo menos por mi parte yo tenía plena confianza en él. A mí me transmitió Bernardo muchísima confianza y la verdad es que no tuve miedo, ¿eh? Te lo digo de verdad. Cuando viste al Cristo ya terminado, ¿qué es lo primero que piensas? ¿Qué se te pasa por la cabeza? Pues un poco como lo de la fundación, como lo de la dirección canónica, ¿no? Como Sí. algo como que no me lo esperaba, ¿no? Como que parecía mentira que un sueño ya se hubiese hecho realidad y que ya estuviese yo viéndolo delante de mí. Era como una mezcla de emoción y de a la vez de escepticismo, ¿no? Como que no te lo creías lo que estaba viendo, lo que tenías delante. Pero bueno, la verdad es que fue precioso y muy emocionante aquel día. Rafa y Ángel visitaron en ese proceso de elaboración de la talla. Fueron a visitar muchas veces el taller de Jaime Baguillo que ocupaba, que le dejó Bernardo Foronda. Sí, 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 muchas veces se fue siguiendo el proceso, todas las fases del modelado en barro, luego la forma de la posición de las piernas, la posición de apertura de los dedos, de las manos, todo, hasta las primeras potencias también se eligieron ahí en Sevilla, se le probaron a la cabeza del Cristo antes de que estuviese acabado para ver si armonizaban con la imagen y no desentonaban. Y todo el proceso entero lo seguimos. Hicimos unos cuantos viajes a Sevilla, la verdad. Has mencionado, por ejemplo, la posición de las manos del Cristo, que en nuestro caso es una talla que permite que sean móviles. No sé si Rafa tenía alguna preferencia por la colocación de las manos del Cristo, Pues porque mira, tuviese algún sentido en especial o considerase por algún motivo que debía ser de una forma u otra. pues la verdad es que la posición de las manos, fíjate tú que lo que te he comentado el día de la fundación, ante la imagen que se fundó la cofradía, es una imagen de Cristo maniatado. Sin embargo, luego el Cristo, bueno, te podría decir que se presentó atado. Eso poca gente lo ha podido ver, ¿no? Y lo sabría. Se presentó atado, pero claro, el tema era que era el acto de prender al Cristo, no aparecía como un Cristo, no queríamos como un Cristo ya prendido, sino como que es el momento justo en el que Judas lo traiciona y están prendiéndolo, ¿no? Están atándolo por mandato de los soldados del Sanedrín. Entonces, claro, hombre, te da la opción de que salga de las dos maneras, ¿no? Porque al tener los brazos articulados, pues puedes tanto ponerlo con las manos atadas como con las manos abiertas, como sale. Pero parece que transmitía más y nos transmitía más a nosotros como esa posición que tiene de manos abiertas, con una mano volcada hacia adelante, como diciendo, aquí estoy, prenderme, ¿no? Yo soy Jesús Nazareno, ¿no? Como dijo, y la verdad es que a mí por lo menos espiritualmente me desea mucho más verlo así, ¿no? Como esa posición de entrega, que Él solo se entrega por nosotros, ¿no? Rafa Orozco es también una persona además, muy cofrade, evidentemente, lo estamos conociendo, pero también es muy mariana. Sí, soy muy mariano, muy mariano. Desde pequeño y bueno, y actualmente también. Siempre muy vinculado a la Orden del Carmen. Llevo muchos años siendo cofrade de la Virgen del Carmen y bueno, mi vinculación con la Orden y tanto con los frailes como con las madres carmelitas descalzas pues es bastante estrecha y desde hace muchísimos años. Y por supuesto pues con nuestra patrona, ¿no? Con la Virgen de Guadalupe en casa siempre hay un cuadro muy antiguo de mi familia que sigue estando allí, al que siempre mis padres le han rezado a diario, y yo igual. Hay mucha devoción a la Virgen. Y ya para colmo, como nos comentaba, fíjate, si soy mariano, que otra de mis ilusiones desde pequeño era tener una imagen de la Virgen, ¿no? A tamaño natural. Era otro sueño que no sabía si algún día lo podría tener y no tengo, la Virgen me ha hecho el regalo de que en vez de tener una tengo dos, ¿no? Tengo una dolorosa y una Virgen de Gloria. Casa. En casa, sí. La Virgen la vocación es misericordia y la de Gloria pues un Carmen.
te preguntaba hoy, Rafa es mariano, no es mariano, qué importancia tiene para él y qué supone, por ejemplo, María Santísima del Auxilio, una vez que la cofradía, la hermandad, ya tiene su titular. Pocos años después, en el año 2008, se bendice la imagen de María Santísima del Auxilio, otro momento histórico e importantísimo para la hermandad. Pues sí, la verdad es que también se ve que la hermandad, como te comento, viene todo como muy deprisa, ¿no? Yo no pensaba que la imagen de la Virgen iba a llegar tan pronto. Pensaba que, bueno, que todavía faltaban años para que apareciese la Virgen y que había primero que hacer otras cosas, ¿no? Pero bueno, se planteó la hechura de la Virgen y fue con unos meses mientras que duró la talla de la imagen, fueron unos meses muy bonitos de cera. De hecho, el año 2007 fue la exhortación, tuve yo el honor de pronunciarla, y fue una carta de un hijo a su madre que está esperando a que su madre venga, ¿no? Es como su madre que está lejos y que va a venir a tu casa y que está esperándola con mucha ilusión y con mucha nostalgia también, ¿no? Por verla. Y así eran mis sentimientos aquel año, la ilusión de recibir a nuestra madre aquí en casa y encima por una casa tan mariana como es cualquier casa salesiana, ¿no? Y el poder también llamarla auxilio también fue una sorpresa, porque había opiniones sobre que podíamos dar lugar a confusión con María Auxiliadora, y bueno, nosotros no queríamos ponerle auxiliadora, pero algo relacionado con María Auxiliadora sí. Y bueno, pues se nos permitió ponerle auxilio y pues fue una gran sorpresa, la verdad. Hablamos antes de Bernardo Foronda, el autor de la Virgen es Álvarez Duarte, pero se barajaron otros nombres. Sí, en la reunión que se estuvo debatiendo sobre qué imaginero iba a hacer la Virgen, pues los dos imagineros más votados fueron Luis Álvarez Duarte y Francisco Romero Zafra. Yo personalmente tengo más debilidad por la escuela cordobesa que por la escuela sevillana, y la verdad es que yo voté precisamente a Francisco Romero Zafra, pero bueno, al final salió Luis Álvarez Duarte. Yo lo entendí también porque es verdad que aquí ya teníamos a la Virgen de las Penas, que es una maravilla de imagen, una obra de arte, y un imaginero tan mariano como Luis Álvarez Duarte, pues en Úbeda no había nada de él, entonces comprendí que era lógico que también tuviésemos una imagen suya, ¿no? Para tener otra obra de arte, y de hecho pues él se tomó mucho interés, nosotros también lo vimos que estaba bastante ilusionado en el proyecto, y coincidió que cuando empezó a hacer nuestra Virgen, la Virgen que tenía allí ya terminada para que recogiera la hermandad, para que la recogieran, que estaba vestida y la pudimos tener cerquísima, pues fue la imagen de la Virgen del Rosario del Polígono de San Pablo de Sevilla, la de los ojos verdes tan característicos. Y yo cada vez que veo a esta Virgen procesionando, pues me acuerdo muchísimo que es como si fuese una hermana de la nuestra, ¿no? Porque las dos salieron una detrás de otra, y cuando se talló la mascarilla de nuestra Virgen, pues estaba todavía allí la Virgen del Rosario del Polígono de San Pablo. Entonces veo cierta vinculación entre las dos dolorosas, ¿no? Y no sé, me gusta, ahí está la diferencia de ver, por desgracia, pues nosotros no podemos llegar a la altura de ellos ya llevan muchísimos años procesionando, y ahí está, ¿no? Cómo va el palio, cómo va todo. Y bueno, a nosotros pues una hermandad mucho más modesta, pues costará muchos más años hasta poder verla así, pero bueno. Rafa, y ahora el futuro, que después de los primeros 20 años, que no son nada fáciles, no son nada sencillos cuando uno empieza a caminar, cuando uno empieza a vivir, en este caso la hermandad, están los cimientos ya consolidados, hay un proyecto sólido de futuro para otros mínimo 20 años. Pues yo creo que sí, yo creo que viendo el resultado como que te decía, que yo para mí es de agradecimiento de ver dónde está la hermandad y cómo sigue, yo creo que la cofradía está bastante consolidada y le veo unos cimientos bastante fuertes. Ojalá que siga por ahí y que nunca se olviden esos, ¿no?
ese ideario, por así llamarlo, de la fundación, de esa parte formativa y esa parte social, de acción social, con los niños y con los más necesitados, porque estando en una casa salesiana no podemos olvidarnos de los niños necesitados y de los pobres, ¿no? Y entonces me daría mucha pena que se perdiese esa rama, ¿no? Porque ver una cofradía en la calle es precioso para los que nos gusta pues, las hermandades, el arte, la imaginería, la orfebrería y todo este mundo alrededor de la Semana Santa. Pero si le falta esa parte de formación y de acción social, ayuda, con obras de caridad, pues se me quedaría muy pobre, la verdad. Antes de finalizar, vamos a conocer un poco a Rafael Orozco. Es un ubetense, es cofrade de la columna, además de tradición familiar. ¿Quién es Rafa Orozco? Pues una pregunta un poco difícil para que yo te la pueda contestar, pero bueno, pues Rafa Orozco es una persona, como dicen, aprendiz de mucho y maestro de nada, ¿no? Yo me puedo definir así. Soy una persona que siempre me ha gustado muchísimo todo lo relacionado con el arte, todo lo artístico, aunque mi formación académica no tenga nada que ver, porque yo estudié Derecho y luego estudié Protocolo, pero bueno, siempre he sentido pasión por lo artístico y en concreto pues, por el arte sacro. Y bueno, soy también muy belenista, he tocado muchos palos a nivel, no a nivel profesional, sino a nivel pues, como aficionado, tanto a nivel pues, de vestimenta de imágenes. Vestía a nuestro Cristo desde que llegó hasta que dejé la Junta y luego pues he vestido a varias vírgenes de Semana Santa de aquí de Cofradías de Úbeda. Actualmente estoy vistiendo a dos de ellas, una de ellas es María Santísima de la Caridad, y que es mi cofradía matriz, y otra pues la Nuestra Señora de la Soledad, que también es un orgullo poder vestir a la Virgen de la cofradía más antigua de Úbeda, ¿no? Además, en el pasado, años atrás, también has vestido a la Virgen del Amor. Sí, también estuve vistiendo varios años a la Virgen del Amor en el mandato de Sebastián Latorre, y en dos ocasiones vestí a la Virgen de la Esperanza para Semana Santa. ¿Eso fue lo que te permitió luego más tarde vestir a la Caridad, por ejemplo? Pues sí, la Virgen de la Esperanza fue, gracias a ella, fue la que me abrió las puertas en mi propia cofradía de la columna. Porque me vieron cómo la vestí, gustó, y la columna se quedó en ese momento sin vestidor, y pues me recomendaron los que habían visto La Esperanza y tiraron de mí. Para mí era una responsabilidad grandísima. Yo sabía el peso que tiene la columna en Úbeda, ¿no? En Semana Santa de Úbeda, y era una responsabilidad grandísima después de haber estado un vestidor profesional, llegar yo a vestirla. Pero bueno, yo sabía que era un tren que pasaba una vez, no iba a pasar nunca más. Si lo cogía, pues tenía la oportunidad de estar tan cerca de ella como estoy, ¿no? Que para mí es un privilegio grandísimo. Y bueno, pues dije, madre mía, ayúdame, yo voy a poner todo lo que pueda de mi parte y todo mi cariño, y bueno, pues espero que estemos pues, todos los años que ella quiera que yo esté con ella. ¿Cómo vivió nuestro hermano fundador la Semana Santa del año pasado? En casa, ya lo sabemos, confinado, como todo, pero ¿cómo la vivió? ¿Cómo la vive uno por dentro, en casa? ¿Cómo la vivió Rafa? Pues la viví de una forma muy espiritual, con ratos de oración, con ratos de escuchar música profesional. Al tener pues, imágenes en casa, como te he comentado, pues bueno, pues tuve mis ratos de contemplación ante pues, la Virgen y las imágenes que puedo tener, ¿no? Y bueno, con pena, por supuesto, por no poder disfrutar de ver nuestras hermandades en la calle, que tanto nos gusta y que estamos todo el año esperando que llegue la primavera y la Semana Santa. Pero bueno, ante una situación así, pues hay que aceptar las cosas como vienen, y que es la voluntad de Dios, pues no tenemos otra que aceptarlo y sacar el lado positivo de todo lo que venga, ¿no? Rafael Orozco, pues te agradezco que te hayas sentado con un hermano de tu cofradía para charlar, para conocerlo un poco más, que hay muchas más historias, hay mucho más que contar, pero bueno, el tiempo apremia, es el que es, así que cuando quieras nos volvemos a sentar aquí y seguimos charlando. Encantadísimo, José, cuando queráis. Gracias, Rafa. A vosotros.